¿Alguna vez has sentido que algo invisible te detiene? Como si cadenas que no puedes ver te impidieran avanzar. Como si el aire mismo se volviera pesado cuando intentas orar. Hoy vas a descubrir algo que puede cambiar eso para siempre. Déjame contarte algo que muy pocos entienden realmente. Hay palabras que fueron escritas hace miles de años, palabras que no son simples letras en una página. Son llaves espirituales, son decretos del cielo, son promesas selladas con el poder mismo de Dios. Y una de esas armas más poderosas que jamás se hayan puesto en manos humanas es el Salmo 91. Pero aquí está lo que necesitas saber desde este mismo instante. No se trata solo de leerlo, no se trata solo de conocerlo, se trata de activarlo, de declararlo con fe, de permitir que cada palabra penetre las dimensiones espirituales donde se libran batallas que tus ojos no pueden ver, pero que tu alma siente profundamente. Imagina por un momento a un soldado en medio de la batalla. Tiene en sus manos el arma perfecta, diseñada específicamente para la guerra que está enfrentando. Pero si no la usa, si la deja guardada, si solo la mira con admiración, ¿de qué le sirve? El Salmo 91 es esa arma. Y hoy aprenderás a usarla de una manera que tal vez nunca imaginaste. ¿Sabes qué es lo más poderoso de este salmo? Que no solo habla de protección, habla de liberación, habla de autoridad espiritual, habla de un lugar secreto donde el enemigo no puede tocarte, habla de ángeles que reciben órdenes directas del trono de Dios para cuidar cada uno de tus pasos. Piensa en esto por un momento, tómate unos segundos. ¿Cuántas veces has sentido miedo? ¿Cuántas noches te has acostado con el corazón agitado, con la mente llena de preocupaciones, sintiendo que algo oscuro ronda tu vida? No estás loco, no estás imaginando cosas. Hay una guerra espiritual real y fuiste creado para vencerla. Pero espera, aquí hay algo que quizá no esperabas. La victoria no viene por tu fuerza, no viene por tu inteligencia, no viene por tus recursos. Viene por algo mucho más grande, tu posición en Dios. Tu refugio en el Altísimo, tu morada bajo su sombra. Déjame pintarte una imagen. Imagina un pollito pequeño, vulnerable, débil ante cualquier depredador. ¿Qué hace cuando siente peligro? Corre bajo las alas de su madre. Allí está seguro, allí nada puede alcanzarlo. Allí encuentra paz en medio de la tormenta. Tú eres ese pollito, y Dios es tu protector perfecto. Pero tienes que correr hacia Él. Tienes que hacer de Él tu refugio. Y aquí es donde todo cambia. Cuando declaras el Salmo 91 con fe verdadera, no solo estás recitando palabras antiguas, estás activando pactos celestiales. Estás recordándole al infierno que perteneces al Rey de Reyes. Estás ordenando a las fuerzas espirituales que respeten el territorio sagrado de tu vida. ¿Puedes sentirlo? Hay un poder en las palabras de Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Poder que no depende de tus emociones del momento. Un poder que permanece aunque todo a tu alrededor se desmorone. Ahora bien, déjame hablarte de algo crucial. Hay ataduras espirituales. Son invisibles pero reales. Son como cuerdas que el enemigo ha ido tejiendo lentamente alrededor de tu mente, de tus emociones, de tus decisiones. Tal vez son patrones de pensamiento negativo que no puedes romper. Tal vez son miedos irracionales que te paralizan. Tal vez son ciclos de fracaso que se repiten una y otra vez sin explicación lógica. Estas ataduras no se rompen con fuerza humana. Se rompen con autoridad espiritual. Y la autoridad viene de conocer quién eres en Cristo y qué armas te ha dado. Detente un momento. Quiero que pienses en algo. ¿Hay algún área de tu vida donde sientes que estás atascado? ¿Algún patrón que se repite sin importar cuánto te esfuerces? ¿Alguna sensación de opresión que llega especialmente en ciertos momentos? Eso no es casualidad y no es debilidad tuya. Es evidencia de que hay una batalla espiritual activa. Pero hoy eso termina. Hoy comienzas a usar el arma que Dios puso en tus manos. Verás, el Salmo 91 no es una fórmula mágica, es una declaración de fe. Es poner en palabras la realidad espiritual más poderosa del universo. Que el Dios Todopoderoso es tu refugio. Y cuando Él es tu refugio, nada prevalece contra ti.
Hay personas que han declarado este salmo en medio de enfermedades terminales y han visto sanidad. Hay personas que lo han declarado en bancarrota total y han visto provisión sobrenatural. Hay personas que lo han declarado en ataques demoníacos literales y han visto cómo la oscuridad huye despavorida. Pero aquí está el secreto. No es la cantidad de veces que lo repites, es la fe con la que lo declaras. Es la comprensión de lo que estás diciendo. Es la conexión real con el Padre mientras pronuncias cada palabra. Imagínate esto. Un niño pequeño está en peligro. Alguien intenta hacerle daño. El niño grita, ¡Papá! No necesita gritar 100 veces. No necesita rogar. Solo necesita llamar. Y el Padre, con toda su fuerza, con toda su autoridad, con todo su amor, corre a protegerlo. Así funciona el Salmo 91. Es tu grito de papá en medio del peligro espiritual. Y tu Padre Celestial responde, no porque lo mereces, no porque eres perfecto, sino porque eres su Hijo amado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay ciertos salmos que han trascendido generaciones? ¿Por qué hay pasajes bíblicos que millones de personas alrededor del mundo han memorizado, declarado, cantado, susurrado en momentos de desesperación? Es porque funcionan. Es porque son verdad viva. Es porque conectan el cielo con la tierra de una manera tangible. Y aquí viene algo que tal vez te sorprenda. No necesitas ser un gigante espiritual para usar esta arma. No necesitas tener años de estudio teológico. No necesitas sentirte digno. Solo necesitas fe del tamaño de una semilla de mostaza y un corazón sincero que busca a Dios. Respira profundo. Estás a punto de embarcarte en un viaje espiritual que puede cambiar todo. Porque declarar el Salmo 91 7 veces no es un ritual vacío. Es un acto profético. Es una manera de decirle al reino invisible, mi Dios es mayor, mi protección es segura, mi victoria está garantizada. Déjame contarte sobre algo que sucede en el mundo espiritual cuando declaras la palabra de Dios con fe. Los ángeles reciben órdenes, los demonios retroceden, los planes del enemigo se desbaratan, las cadenas invisibles comienzan a crujir. La atmósfera espiritual a tu alrededor cambia literalmente. Puedes imaginarlo ahora mismo. Cada palabra que pronuncias es como una espada de luz cortando la oscuridad. Cada verdad que declaras es como un escudo invisible formándose alrededor de tu vida. Cada promesa que reclamas es como un decreto celestial sellándose sobre tu destino. Pero espera, necesito que entiendas algo más. Las ataduras espirituales son reales, pero no son más poderosas que la sangre de Jesús. Los ataques del enemigo son constantes, pero no son más fuertes que el nombre sobre todo nombre. Las circunstancias pueden parecer imposibles, pero no son más grandes que aquel que habita en ti. Hay un versículo en este salmo que dice, no temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que hay ataques que vienen en la oscuridad, cuando estás vulnerable, cuando tu mente está cansada, ataques de ansiedad, ataques de depresión, ataques de pensamientos tóxicos, ataques de pesadillas espirituales. Pero también están las saetas del día, los ataques que vienen cuando todo parece normal, las críticas inesperadas, las traiciones, las crisis repentinas, las malas noticias que llegan sin aviso. Y la promesa de Dios es clara, no temerás ninguno de ellos, no porque no existan, sino porque tu refugio es inquebrantable. Tómate un momento. Piensa en la última vez que sentiste miedo real. No estoy hablando de preocupación normal. Estoy hablando de ese miedo profundo que te paraliza, que te quita el sueño, que te hace cuestionar todo. Ese miedo tiene un origen espiritual y tiene una solución espiritual. Y aquí es donde entra la estrategia de declarar el Salmo 7 veces. 7 en la Biblia no es un número casual. Es el número de la perfección divina. Es el número de la completitud. Es el número que representa ciclos completos, trabajo terminado, victoria total.
Cuando declaras el Salmo 91 7 veces, estás completando un ciclo espiritual. Estás sellando tu protección. Estás cerrando puertas que el enemigo había abierto. Estás activando capas de cobertura divina sobre tu vida. Imagina esto: un castillo antiguo con 7 murallas, cada muralla más alta y fuerte que la anterior. El enemigo puede intentar atacar, pero tiene que atravesar las 7. Y cuando el rey mismo habita en ese castillo, las murallas se vuelven indestructibles. Tú eres ese castillo, y cada declaración del Salmo 91 es una muralla espiritual levantándose alrededor tuyo. No por tu poder, sino por el poder de la palabra de Dios activada con fe. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Estás orando, pero sientes como si tus palabras rebotaran en el techo. Estás clamando, pero parece que el cielo está cerrado. Estás buscando a Dios, pero la conexión se siente débil. Eso no significa que Dios no te escucha. Significa que hay interferencia espiritual. Hay ataduras que necesitan romperse. Y esto tal vez te sorprenda. A veces las ataduras más fuertes no son las que el enemigo pone, son las que nosotros mismos nos ponemos. Ataduras de incredulidad, ataduras de culpa, ataduras de vergüenza, ataduras de baja autoestima espiritual. El Salmo 91 rompe todo eso, porque te recuerda quién es tu Dios, te recuerda cuál es tu posición, te recuerda que no estás solo en esta batalla. Déjame hablarte de algo hermoso. Cuando haces de Dios tu refugio verdadero, algo cambia en tu interior. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, es que tu perspectiva cambia completamente. Lo que antes te aterrorizaba, ahora lo ves con ojos de fe. Lo que antes te destruía, ahora se convierte en testimonio de victoria. Porque cuando sabes, realmente sabes, que Dios te cubre, todo se ve diferente. La enfermedad sigue siendo enfermedad, pero ya no tiene la última palabra. La crisis sigue siendo crisis, pero ya no define tu destino. El ataque sigue siendo ataque, pero ya no puede destruirte. ¿Puedes sentir esto? Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que permanece incluso cuando la tormenta ruge. Esa paz es parte de tu herencia como hijo de Dios. Y el Salmo 91 te ayuda a conectar con ella. Ahora bien, hablemos de algo práctico. Cuando vas a declarar este Salmo 7 veces, no lo hagas de manera mecánica. No lo hagas como un mantra vacío. Hazlo con intención. Hazlo con fe. Hazlo visualizando lo que las palabras significan. Cuando dices, el que habita al abrigo del Altísimo, imagínate literalmente escondiéndote en la presencia de Dios. Cuando dices, morará bajo la sombra del Omnipotente, siente esa sombra protectora cubriéndote. Cuando dices, Él te librará del lazo del cazador, visualiza las trampas espirituales desactivándose. Esto no es imaginación sin sentido, es fe visual, es poner tu mente de acuerdo con tu espíritu, es alinear tus pensamientos con la verdad espiritual. Y aquí viene algo poderoso. Cada vez que declaras el Salmo, vas más profundo. La primera vez quizá lo lees con tu mente. La segunda vez empiezas a sentirlo en tu corazón. La tercera vez tu espíritu se activa. La cuarta vez la atmósfera cambia. La quinta vez las cadenas crujen. La sexta vez la liberación comienza. La séptima vez el sello se completa. Detente un momento y piensa en esto. ¿Qué significaría para tu vida caminar en protección divina constante? ¿Qué cambiaría si supieras, sin duda alguna, que los ángeles te guardan en todos tus caminos? ¿Cómo vivirías diferente si creyeras de verdad que ninguna arma forjada contra ti prosperará? La respuesta es, vivirías con valentía, vivirías con propósito, vivirías sin el peso constante del miedo, vivirías como hijo del Rey que eres. Porque eso es lo que eres, no un mendigo rogando favores, no un esclavo temiendo castigo. Eres hijo, eres heredero, eres amado. Y tu Padre tiene recursos ilimitados de protección y provisión para ti.
Hay una frase en el Salmo 91 que dice: «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Esto no es arrogancia, es realidad espiritual. Cuando estás bajo la cobertura de Dios, cuando has hecho de Él tu refugio verdadero, las cosas que destruyen a otros no te tocan. No porque seas mejor que ellos, sino porque estás posicionado diferente espiritualmente. Estás en el lugar secreto, estás bajo la sombra, estás cubierto por su fidelidad como escudo. ¿Y sabes qué? Esto tal vez te sorprenda. Este salmo no fue escrito para tiempos fáciles, fue escrito precisamente para tiempos de guerra, de peste, de terror, de caos. Fue escrito para cuando todo se desmorona alrededor. Fue escrito para cuando la lógica dice que no hay esperanza. Y en esos momentos, la palabra de Dios se vuelve tu ancla. No porque niega la realidad, sino porque declara una realidad superior. Una realidad espiritual que gobierna sobre la realidad física. Imagina un barco en medio de una tormenta brutal. Las olas gigantescas, el viento furioso, la lluvia cegadora. Pero el barco tiene un ancla que se aferra al fondo del mar. Y aunque el barco se sacuda, aunque las olas lo golpeen, aunque parezca que se hundirá, el ancla lo mantiene seguro. El Salmo 91 es esa ancla espiritual. Y declararlo 7 veces es asegurarte de que el ancla está bien firme, bien profunda, bien sujeta. Respira profundo de nuevo, porque necesito que entiendas algo fundamental. Dios no te prometió una vida sin batallas, te prometió victoria en las batallas. No te prometió ausencia de peligro, te prometió protección en medio del peligro. No te prometió que nunca enfrentarías al enemigo, te prometió que el enemigo nunca te vencería. Hay una gran diferencia ahí, y entender esa diferencia cambia todo. Porque ya no estás buscando escapar de la vida, estás aprendiendo a vivir victorioso en la vida. Y las ataduras espirituales, esas cadenas invisibles que mencioné antes, se rompen precisamente ahí. Cuando dejas de vivir en modo supervivencia y comienzas a vivir en modo conquista. Cuando dejas de defenderte constantemente y comienzas a avanzar con autoridad. ¿Qué harías tú si supieras que Dios mismo ordenó a sus ángeles que te guarden? ¿Cómo enfrentarías tus miedos si creyeras de verdad que con larga vida te saciará y te mostrará su salvación? ¿Qué sueños perseguirías si entendieras que bajo sus alas estás seguro? Estas no son preguntas retóricas, son invitaciones a una fe más profunda. Son llamados a creer más allá de lo que ves, son puertas hacia una vida espiritual más poderosa. Y aquí está la belleza de declarar el Salmo 91. No estás tratando de convencer a Dios de algo, estás recordándote a ti mismo lo que ya es verdad. Estás alineando tu fe con la realidad celestial. Estás programando tu espíritu con verdades eternas. Porque tu mente puede olvidar, tus emociones pueden fluctuar, tus circunstancias pueden cambiar constantemente, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando la declaras una y otra vez, se arraiga tan profundamente en ti que se convierte en tu primera respuesta ante cualquier ataque. Piensa en un soldado entrenado. En medio del combate no tiene que pensar qué hacer. Su entrenamiento toma control, sus reflejos actúan automáticamente. Ha practicado tanto que sus respuestas son instantáneas. Así quiere Dios que seas espiritualmente, que su palabra esté tan arraigada en ti que cuando venga el ataque, tu respuesta inmediata sea declarar verdad. Que cuando llegue el miedo, tu reflejo espiritual sea recordar sus promesas. Que cuando el enemigo intente atarte, tu reacción natural sea activar tu autoridad en Cristo. Y esto no sucede de la noche a la mañana, sucede con práctica intencional, sucede con repetición consciente, sucede con declaraciones de fe constantes. Por eso 7 veces, por eso con intención,
Por eso, ahora. Porque hay batallas que se pelean una vez y ya, pero hay batallas que requieren persistencia. Hay ataduras que se rompen gradualmente, hay fortalezas mentales que se derriban poco a poco. Y cada vez que declaras el Salmo 91, estás dando un golpe más a esas fortalezas. Estás soltando una piedra más de esos muros invisibles. Estás cortando una fibra más de esas cuerdas espirituales. Hasta que un día te das cuenta de que eres libre. Te das cuenta de que el miedo ya no te controla. Te das cuenta de que caminas con una confianza que no es arrogancia, sino certeza espiritual. Te das cuenta de que el enemigo retrocede cuando declaras quién es tu Dios. ¿Puedes ver eso para tu vida? ¿Puedes imaginarte caminando en ese nivel de libertad espiritual? No es un sueño imposible, es tu herencia en Cristo. Es lo que Jesús murió para darte. Es lo que el Espíritu Santo quiere activar en ti hoy mismo. Tómate un momento, y ahora déjame llevarte más profundo, porque hay capas en este salmo que muchos nunca descubren. Hay verdades escondidas para aquellos que buscan con corazón sincero. Hay promesas dentro de las promesas. Hay poder detrás del poder. Cuando el salmista dice «el que habita», está usando un verbo continuo. No dice «el que visita», no dice «el que pasa de vez en cuando», dice «el que habita». ¿Entiendes la diferencia? Habitar significa hacer de ese lugar tu residencia permanente. Significa establecerte allí. Significa que no solo corres a Dios cuando hay problemas, sino que vives constantemente en su presencia. Y aquí está el secreto que cambia todo. La protección divina no es para visitantes ocasionales, es para residentes permanentes. Es para aquellos que han hecho del Altísimo su morada verdadera. Imagínate dos personas. Una vive en una casa fortificada, con muros gruesos, con sistemas de seguridad, con protección completa. Pero solo va allí cuando siente peligro. El resto del tiempo anda por las calles sin protección. La otra persona vive permanentemente en esa casa. Come allí, duerme allí, trabaja desde allí. Su vida entera está dentro de esa protección. ¿Cuál crees que está más segura? La respuesta es obvia. El que habita constantemente en el refugio, no el que solo corre hacia él ocasionalmente. Y esto cambia completamente cómo ves tu relación con Dios. No es un recurso de emergencia, es tu hogar espiritual. No es un salvavidas que usas cuando te estás ahogando, es el océano mismo donde aprendiste a nadar en primer lugar. ¿Te ha pasado que a veces oras solo cuando necesitas algo? ¿Que buscas a Dios solo cuando hay crisis? ¿Que abres la Biblia solo cuando estás desesperado? No te juzgo, todos hemos estado ahí. Pero Dios quiere más para ti. Quiere una relación, no una religión de conveniencia. Y cuando haces de Él tu habitación constante, cuando moras bajo su sombra no solo en los valles, sino también en las montañas, algo cambia. La protección se vuelve automática, la provisión se vuelve constante, la paz se vuelve tu estado normal, no tu excepción. Detente y piensa en esto. ¿Dónde habitas realmente? ¿En qué pensamientos pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿En qué emociones te estableces? ¿En qué creencias has construido tu casa mental y espiritual? Porque puedes estar físicamente sentado en tu habitación, pero espiritualmente habitando en el territorio del miedo. Puedes estar rodeado de personas, pero internamente morando en la soledad. Puedes tener todas las comodidades materiales, pero espiritualmente viviendo como refugiado. Dios te invita a cambiar de residencia espiritual, a mudar tu morada interior, a establecerte en el lugar secreto del Altísimo. Y cuando lo haces, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Ahora bien, el Salmo continúa diciendo: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Mira esa palabra, diré, es activa, es intencional, es declarativa. No dice pensaré, aunque los pensamientos son importantes. No dice sentiré, aunque las emociones son reales. Dice diré, porque hay poder creativo en las palabras que pronuncias. Hay autoridad espiritual en las declaraciones que haces.
Cuando declaras con tu boca lo que crees en tu corazón, estás alineando 3 niveles de tu ser. Tu espíritu, que conoce la verdad, tu alma que necesita recordarla, y tu cuerpo que necesita escucharla en voz audible. Es por eso que declarar el Salmo 91 en voz alta es tan poderoso. No solo lo estás leyendo con tus ojos, no solo lo estás pensando con tu mente, lo estás proclamando con tu voz. Y tu voz lleva autoridad espiritual. ¿Sabías que en el mundo espiritual tus palabras tienen peso? Que las declaraciones de fe mueven montañas, que los decretos basados en la palabra de Dios activan ángeles, que las proclamaciones de verdad desatan poder celestial. Esto no es misticismo barato, es realidad bíblica. Jesús mismo dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Santiago escribió que la lengua es pequeña, pero puede dirigir el curso de toda tu vida, como un timón dirige un barco enorme. Entonces, cuando declaras 7 veces, Jehová es mi esperanza y castillo, no estás solo repitiendo sonidos, estás estableciendo realidad espiritual. Estás construyendo fortalezas de fe en tu alma. Estás programando tu espíritu con verdad divina. Y aquí viene algo que tal vez nunca consideraste. Las ataduras espirituales muchas veces se mantienen en su lugar por las palabras que tú mismo has declarado. Palabras de derrota, palabras de desesperanza, palabras de maldición sobre tu propia vida. Nunca voy a cambiar. Siempre seré así. Esto es imposible para mí. No tengo solución. Estoy perdido. Cada una de esas frases es como un clavo más en las cadenas que te atan. Pero cuando comienzas a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, cuando empiezas a decir lo que Dios dice sobre ti, esos clavos se aflojan. Esas cadenas se oxidan. Esas ataduras se debilitan hasta romperse. Imagina esto: un prisionero en una celda oscura. Las paredes son gruesas, la puerta está cerrada, las cadenas son pesadas, pero de repente comienza a gritar verdades de libertad. Soy libre en Cristo. Las cadenas están rotas, la puerta está abierta, y aunque físicamente todavía está encadenado, algo comienza a cambiar en la atmósfera espiritual. Los demonios que custodiaban esa celda comienzan a temblar, porque reconocen la autoridad de la palabra de Dios, porque saben que lo que se declara en fe en la tierra se respalda en el cielo, porque entienden que las palabras llenas del Espíritu tienen poder para manifestar realidades invisibles. Y de repente, lo que parecía imposible comienza a suceder. Las cadenas literalmente se rompen, no por fuerza humana, sino por intervención divina activada por declaraciones de fe. ¿Puedes sentir esto aplicándose a tu situación? ¿Puedes ver cómo las palabras que declaras pueden cambiar tu realidad espiritual? ¿Puedes entender por qué declarar el Salmo 91 7 veces no es un ritual, sino una guerra espiritual estratégica? Cada declaración es un golpe de ariete contra las puertas del infierno que intentan prevalecer contra ti. Cada proclamación es una llave abriendo cerraduras espirituales que te han mantenido cautivo. Cada repetición intencional es una capa más de protección divina, estableciéndose sobre tu vida. Ahora déjame mostrarte algo hermoso en el siguiente versículo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí hay 2 tipos de amenazas. El lazo del cazador representa trampas ocultas, engaños sutiles, estrategias demoníacas diseñadas específicamente para ti. La peste destructora representa ataques masivos, obvios, devastadores. Dios promete librarte de ambos, de lo que no ves venir y de lo que ves claramente, de las trampas escondidas y de los ataques frontales, de los peligros sutiles y de las amenazas evidentes. ¿Y sabes qué es lo más poderoso?
que muchas veces ni siquiera te das cuenta de cuántas trampas Dios ha desactivado en tu camino. ¿Cuántas veces sus ángeles desviaron peligros que ni siquiera percibiste? ¿Cuántas coincidencias fueron en realidad intervenciones divinas salvándote de desastres? Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has estado a punto de tomar una decisión terrible y algo te detuvo? ¿Cuántas veces evitaste un accidente por segundos? ¿Cuántas veces las cosas casualmente se acomodaron justo a tiempo? Eso no es suerte. Eso no es casualidad. Eso es Dios cumpliendo su promesa de librarte del lazo del cazador. Eso es protección divina activa en tu vida, aunque no siempre la reconozcas. Y cuando declaras este salmo, estás activando más de esa protección. Estás dándole permiso legal a Dios para intervenir aún más poderosamente. Estás abriendo puertas espirituales para que sus ángeles trabajen con mayor libertad en tu favor. Porque aquí hay un principio espiritual que muchos ignoran. Dios no viola tu voluntad. Trabaja en cooperación contigo. Cuando declaras su palabra, cuando clamas por su protección, cuando haces de Él tu refugio conscientemente, le das jurisdicción legal para actuar con todo su poder en tu vida. Es como un padre que tiene todos los recursos para ayudar a su hijo, pero espera que el hijo le pida. No porque sea cruel, sino porque quiere que el hijo reconozca su necesidad, que ejercite su fe, que desarrolle una relación genuina basada en confianza y no solo en necesidad. El siguiente versículo dice: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Esta es una de las imágenes más tiernas y poderosas de toda la Biblia. Dios representado como un ave protegiendo a sus polluelos. Pero espera, aquí hay algo que quizá no esperabas. Cuando un ave cubre a sus polluelos con sus plumas, los polluelos no pueden ver el peligro. Solo sienten la calidez, la seguridad, la presencia de su madre. El peligro puede estar rugiendo afuera, pero adentro, bajo las plumas, hay paz. Así quiere Dios cubrirte. No removiendo todos los peligros de tu alrededor, sino cubriéndote tan completamente que aunque el peligro exista, tú experimentes paz sobrenatural. Que aunque la tormenta ruja, tú sientas calidez divina. Que aunque el enemigo ataque, tú estés tan cerca del corazón de Dios que nada te alcance. Puedes imaginarlo ahora mismo. Puedes sentir esas plumas divinas cubriéndote. Puedes percibir esa seguridad absoluta que viene de estar pegado al pecho del Padre Celestial. Tómate un momento. Cierra tus ojos mentales y visualiza esto. No estás solo, no estás desprotegido, no estás a merced de las circunstancias. Estás bajo las alas del Todopoderoso y nada, absolutamente nada, puede penetrar esa cobertura sin su permiso. Y aquí está la verdad que rompe ataduras. Cuando realmente crees esto, cuando realmente lo internalizas, el miedo pierde su poder sobre ti. La ansiedad se desvanece, la preocupación se vuelve ilógica, porque sabes, con certeza absoluta, que estás seguro. No porque seas fuerte, sino porque tu protector es invencible. No porque seas sabio, sino porque tu refugio es infalible. No porque lo merezcas, sino porque tu Padre te ama incondicionalmente. El Salmo continúa: escudo y adarga es su verdad. Aquí se mencionan dos tipos de protección: el escudo pequeño que usaban para combate cercano y la adarga grande que cubría todo el cuerpo. Ambos representan la verdad de Dios como tu defensa. Y esto es crucial entender. La verdad de Dios no es solo información correcta, es poder activo, es realidad espiritual que defiende, protege, respalda. Cuando conoces la verdad y la declaras, te vuelves prácticamente invencible espiritualmente. Porque el enemigo trabaja con mentiras. Toda su estrategia se basa en engaño, pero cuando conoces la verdad, sus mentiras pierden efecto. Cuando declaras la verdad, sus engaños se desbaratan. Cuando vives en la verdad, sus ataques rebotan. Imagina un virus que solo puede infectar a quienes tienen cierta deficiencia.
Pero si tu sistema inmunológico está fuerte, el virus no puede hacer nada. Así son las mentiras del enemigo. Solo pueden infectar mentes y corazones que no están fortificados con verdad. Por eso es tan importante no solo leer el Salmo 91, sino comprenderlo. No solo declararlo, sino creerlo. No solo memorizarlo, sino vivirlo. Porque cada verdad que asimilas es una vacuna espiritual contra los ataques del enemigo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí Dios aborda específicamente dos tipos de miedo que atacan a la humanidad. El terror nocturno representa todo lo que te ataca en la oscuridad. Cuando estás solo, cuando estás vulnerable, cuando tus defensas están bajas. Son las 3 de la mañana y tu mente comienza a llenarse de pensamientos oscuros, miedos irracionales, peores escenarios, preocupaciones exageradas. Eso es terror nocturno. Y no es solo psicológico, es un ataque espiritual real. Pero Dios dice, no temerás, no porque esos ataques no vendrán, sino porque cuando vienen, rebotan contra la protección que has activado declarando su palabra. Y la saeta que vuela de día representa los ataques repentinos, inesperados, que vienen cuando menos lo esperas. La llamada telefónica terrible, el diagnóstico devastador, la traición inesperada, el accidente imprevisto, cosas que vienen como flechas voladoras, rápidas, certeras, diseñadas para destruir. Pero incluso contra esas, Dios promete protección. No temerás, porque aunque la flecha vuele, no te alcanzará, o si te roza, no te matará. ¿Qué significaría para tu vida vivir sin ese miedo constante, sin ese estado de alerta permanente, sin esa ansiedad de fondo que nunca te abandona? Eso es lo que Dios ofrece, paz que sobrepasa todo entendimiento, confianza que no depende de las circunstancias, y se activa declarando estas verdades, una vez, 2 veces, 7 veces, hasta que se arraiguen tan profundamente en ti que se conviertan en tu realidad constante. Ahora viene uno de los versículos más impactantes. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo es posible que miles caigan alrededor y tú estés de pie? Aquí está la respuesta. No es por tu bondad, no es por tu fuerza, es por tu posición espiritual. Cuando estás bajo la cobertura de Dios, cuando has hecho de Él tu refugio, literalmente existes en una dimensión espiritual diferente. Es como estar en una burbuja de protección divina. Las cosas que afectan a otros simplemente no pueden penetrar donde tú estás. No porque seas mejor persona, sino porque estás mejor posicionado espiritualmente. Y esto no es orgullo, es gracia pura. Es reconocer que sin Dios no eres nada, pero con Dios eres invencible. Que tu mérito es 0, pero tu protección por estar en Él es infinita. Detente un momento. ¿Hay situaciones en tu vida donde has visto esto? Donde todos a tu alrededor sufrieron consecuencias, pero tú saliste ileso. Donde la crisis arrasó con muchos, pero a ti te preservó. Eso no fue casualidad, fue promesa cumplida. Y cuando declaras el Salmo 91, estás recordándole al cielo y al infierno dónde estás posicionado. Estás reafirmando tu lugar en el refugio del Altísimo. Estás renovando tu pacto de protección con el Todopoderoso. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este versículo es interesante porque promete que verás la justicia de Dios manifestarse. No tendrás que vengarte, no tendrás que pelear cada batalla por tu cuenta. Simplemente verás cómo Dios se encarga de tus enemigos. Porque cuando Dios es tu defensor, tus batallas se pelean en dimensiones que ni siquiera puedes ver. Mientras duermes,
ángeles trabajan, mientras oras, estrategias demoníacas se desbaratan. Mientras declaras su palabra, victorias se ganan en el mundo invisible, y un día simplemente ves los resultados. La situación que parecía imposible se resuelve. La persona que te atacaba se aleja, la amenaza que te aterrorizaba se neutraliza, y tú simplemente miras asombrado, reconociendo que fue Dios, no tú. ¿Puedes confiar en ese nivel de intervención divina? ¿Puedes soltar el control y dejar que Dios pelee por ti? ¿Puedes declarar su palabra y luego descansar en fe mientras Él trabaja? Esa es la verdadera prueba de fe. No es declarar y luego preocuparte, es declarar y luego descansar. Es activar la protección divina y luego caminar en paz, sabiendo que lo que Dios prometió, Dios cumple. El Salmo luego reafirma: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí se repite el concepto de habitación, de morada permanente, y es que Dios quiere asegurarse de que entiendes esto. No es visita ocasional, es residencia permanente, tu vida entera establecida en Él, tus pensamientos morando en su presencia, tus emociones ancladas en su verdad, tus decisiones filtradas por su sabiduría, tu identidad arraigada en su amor. Cuando esto sucede, cuando realmente haces de Dios tu habitación constante, algo sobrenatural se activa. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mira eso. No solo tú estás protegido, tu morada también, tu familia, tu hogar, tu territorio. Es protección que se expande, que cubre más que solo tu cuerpo físico, que incluye todo lo que te pertenece, todo lo que está bajo tu cuidado, todo lo que forma parte de tu vida. Puedes ver la magnitud de esta promesa. No es solo salvación personal, es protección territorial, es cobertura familiar, es escudo sobre todo lo que tocas porque perteneces al Altísimo. Y aquí viene el versículo que hace temblar al infierno: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esto es asombroso. Dios literalmente ordena a seres celestiales poderosos que te cuiden. No estás solo. Jamás estás solo. En este mismo momento hay ángeles asignados a tu protección, y cuando declaras el Salmo 91, es como si renovara sus órdenes, como si reactivara su comisión divina, como si les recordara su misión específica contigo. Estos ángeles no son decorativos, no son símbolos poéticos, son guerreros celestiales con poder incomprensible. Un solo ángel mató a 185,000 soldados en una noche, según la Biblia, y Dios ha asignado varios de ellos para cuidarte a ti. Piensa en la magnitud de esto. Seres que existen fuera del tiempo y el espacio como lo conoces. Seres que pueden moverse a velocidades imposibles. Seres que operan en dimensiones espirituales donde el enemigo trabaja. Y están a tu servicio, no porque lo merezcas, sino porque Dios lo ordenó. ¿Y sabes qué activa más poderosamente su trabajo? Tu fe, tus declaraciones, tu confianza en Dios. Cuando declaras el Salmo 91, esos ángeles reciben respaldo adicional, como soldados que escuchan nuevamente las órdenes de su comandante supremo. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta promesa es específica y práctica. No solo protección de grandes peligros, también cuidado en los detalles pequeños. Los tropiezos que podrían convertirse en caídas graves. Los errores menores que podrían desencadenar consecuencias mayores. Dios se ocupa de todo. Desde el ataque demoníaco frontal hasta el tropiezo casual que podría cambiar tu destino. Desde la guerra espiritual intensa hasta los peligros cotidianos de la vida normal. Imagina caminar por un campo minado invisible. Hay trampas por todas partes, pero no puedes verlas. Estás a punto de pisar una, pero en el último microsegundo, algo te hace desviarte. Pones el pie exactamente 1 centímetro a la izquierda, y la mina queda sin detonar. Eso es lo que los ángeles hacen constantemente. Ajustes milimétricos en tu camino que evitan desastres. Intervenciones sutiles que ni siquiera percibes. Protección tan detallada que solo en el cielo comprenderás cuántas veces fuiste salvado.
Y esto debería llenarte de gratitud profunda. Debería hacerte declarar el Salmo 91 no por obligación, sino por agradecimiento. No por miedo, sino por reconocimiento de la bondad constante de Dios. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí hay simbolismo poderoso. El león representa el ataque obvio, frontal, rugiente. El áspid representa el ataque venenoso, silencioso, traicionero. El cachorro del león representa amenazas en desarrollo. El dragón representa poderes espirituales antiguos y malignos. Y la promesa es que pisarás sobre todos ellos. No que los evitarás, no que huirás, sino que tendrás autoridad sobre ellos, que caminarás sobre sus cabezas, que los someterás bajo tus pies. Esto es lenguaje de victoria total, de dominio espiritual, de autoridad delegada por Dios mismo. Porque cuando estás en Cristo, cuando habitas en el Altísimo, heredas su autoridad. Y esa autoridad es absoluta sobre todo poder del enemigo. Pero espera, aquí hay algo que quizá no esperabas. Esta autoridad no se activa automáticamente. Se activa cuando la ejerces, cuando la declaras, cuando la pones en práctica, cuando caminas en la confianza de que es tuya. Es como tener una cuenta bancaria millonaria pero nunca usar la tarjeta. El dinero está ahí, es tuyo legalmente, pero si no lo accesas, vives como pobre. Así pasa con muchos cristianos. Tienen autoridad espiritual tremenda, pero viven derrotados porque nunca la ejercen. Declarar el Salmo 91 es ejercer esa autoridad. Es usar la tarjeta. Es accesar el recurso que Dios ya depositó a tu nombre. No estás rogando que Dios te dé algo. Estás reclamando lo que ya es tuyo en Cristo. ¿Entiendes la diferencia? No eres un mendigo, eres un heredero. No estás pidiendo favores, estás ejerciendo derechos. No estás esperando que Dios tal vez te ayude. Estás declarando lo que Él ya prometió hacer. Y esta mentalidad lo cambia todo. Porque ya no declaras desde la desesperación, sino desde la autoridad. Ya no clamas desde la derrota, sino desde la victoria. Ya no suplicas desde la debilidad, sino desde la fuerza que viene de estar en Cristo. Ahora llegamos a los versículos finales, donde Dios mismo habla directamente. Ya no es el salmista describiendo a Dios. Es Dios declarando sus promesas en primera persona. Y esto es poderoso porque son las palabras directas del Todopoderoso. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Mira el orden. Primero viene tu amor, tu elección de hacer de Dios tu refugio. Luego viene la liberación, no al revés. La liberación es respuesta al amor, no la causa del amor. Dios no quiere una relación basada solo en lo que Él puede darte. Quiere una relación genuina donde lo ames por quien Él es, no solo por lo que hace. Y cuando ese tipo de amor existe, la liberación fluye naturalmente, porque Dios es celoso en el mejor sentido. Quiere tu corazón completo, no solo tu asistencia religiosa. Quiere tu amor verdadero, no solo tu conformidad externa. Y cuando tienes ese tipo de relación con Él, la protección se vuelve automática. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios en hebreo significa mucho más que saber cómo se llama. Significa conocer su carácter, entender su naturaleza, experimentar quién Él es realmente. Y cuando conoces a Dios verdaderamente, cuando has experimentado su amor, su poder, su fidelidad, algo cambia en ti. Ya no puedes ser movido fácilmente. Ya no estás a merced de cada viento de doctrina o cada ataque del enemigo. Dios te pone en alto, te eleva por encima de las circunstancias. No físicamente necesariamente, pero sí espiritualmente. Te da perspectiva celestial. Te hace ver las cosas desde su punto de vista. Y desde esa altura, lo que antes te aterrorizaba, ahora se ve manejable. Me invocará y yo le responderé. Esta es promesa directa de Dios. Cuando clamas, Él responde. No tal vez, no si tiene tiempo, no si lo mereces. Simplemente responde, porque eres su hijo amado y Él es tu Padre atento. Pero nota algo importante, dice, me invocará. Esto requiere acción de tu parte. Dios espera que llames, que clames, que invoques, no porque no sepa lo que necesitas,
sino porque la invocación es ejercicio de fe, es reconocimiento de dependencia, es conexión relacional. Cuando declaras el Salmo 91, estás invocando, estás llamando a Dios, estás activando la línea de comunicación, y Él prometió responder, no cuando le convenga, sino cuando llamas. Con Él estaré yo en la angustia. Esto es hermoso. Dios no promete eliminar toda angustia, promete estar contigo en ella. Hay una diferencia enorme. A veces la angustia tiene propósitos que no entiendes, procesos de formación, momentos de crecimiento, oportunidades de testimonio. Pero en todos ellos, Dios está contigo, no observando desde lejos, no esperando a que pase, sino ahí, en medio del fuego contigo, como estuvo con los 3 jóvenes en el horno, como estuvo con Daniel en el foso, como estuvo con Pablo en la cárcel. Y cuando Dios está en la angustia contigo, la angustia pierde su poder para destruirte. Puede ser intensa, puede ser dolorosa, pero no puede aniquilarte. Porque la presencia de Dios es mayor que cualquier angustia. ¿Has experimentado eso? Estar en una situación terrible, pero sentir paz inexplicable. Estar en crisis, pero tener confianza sobrenatural. Estar en el valle de sombra de muerte, pero no temer mal alguno. Eso es Dios estando contigo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Aquí hay 2 promesas, liberación y glorificación. La liberación te saca del problema. La glorificación hace que el problema se convierta en testimonio. No solo sobrevives, sales glorificado. Esto significa que tu prueba se convierte en plataforma, tu dolor se convierte en mensaje, tu batalla se convierte en victoria que inspira a otros. No pasas por cosas terribles en vano. Dios las redime, las usa, las transforma en gloria. Y cuando entiendes esto, cuando sabes que cada batalla tiene propósito eterno, tu perspectiva cambia completamente. Ya no peleas solo por salir, peleas para que Dios sea glorificado en el proceso. Ya no buscas solo alivio, buscas que su nombre sea exaltado en tu situación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida no es solo cantidad de años, es calidad de vida, es vida abundante, es vida llena de propósito, significado, satisfacción espiritual. Y le mostraré mi salvación. Esto es el clímax. Dios mismo revelándose como Salvador. No solo leyendo sobre salvación, no solo escuchando de ella, sino experimentándola personalmente, poderosamente, transformadoramente. Ahora bien, después de explorar el Salmo completo, déjame hablarte de algo práctico. ¿Cómo declaras esto 7 veces de manera efectiva? No es solo leer rápidamente 7 veces, es un proceso espiritual intencional. La primera vez que lo declaras, hazlo lentamente. Permite que cada palabra penetre tu mente, que tu comprensión se active, que tu intelecto capte lo que estás diciendo. La segunda vez, decláralo con emoción. Permite que tu corazón se involucre, que sientas las promesas, que el afecto hacia Dios se despierte, que la gratitud fluya. La tercera vez, decláralo con visualización. Imagina las promesas manifestándose. Ve las ataduras rompiéndose. Siente la liberación llegando. Visualiza la protección activándose. La cuarta vez, decláralo con autoridad. No como ruego, sino como decreto. No como esperanza, sino como certeza. No como deseo, sino como declaración de lo que ya es verdad en el reino espiritual. La quinta vez, decláralo con intercesión. Piensa en tu familia, en tus seres queridos. Extiende la cobertura sobre ellos. Activa protección no solo para ti, sino para los que amas. La sexta vez, decláralo con adoración. No por lo que vas a recibir, sino por quien Dios es. Alábalo mientras declaras. Exáltalo mientras proclamas. Hónralo mientras ejerces fe. La séptima vez, decláralo con sellamiento. Como poniendo el sello final sobre todo lo declarado. Como cerrando un pacto. Como completando un ciclo espiritual. Y luego descansa en fe, sabiendo que lo que Dios prometió, Dios cumple. ¿Puedes comprometerte a hacer esto? ¿Puedes invertir el tiempo necesario para declarar el Salmo completo 7 veces con esta intencionalidad?
No es solo cuestión de minutos, es cuestión de prioridad espiritual. Y aquí está la promesa. Si lo haces con fe sincera, con corazón genuino, con expectativa espiritual, verás resultados. No porque las palabras sean mágicas, sino porque Dios honra su palabra. No porque tú seas especial, sino porque Él es fiel. Verás ataduras romperse que han estado ahí por años. Verás miedos desvanecerse que te han atormentado por décadas. Verás puertas abrirse que parecían permanentemente cerradas. Verás protección manifestarse en formas tangibles. Y lo más importante, experimentarás la presencia de Dios de una manera nueva. Sentirás su amor más profundamente, conocerás su carácter más íntimamente, caminarás con Él más cercanamente. Porque al final, de eso se trata todo. No solo de obtener cosas de Dios, sino de conocer a Dios. No solo de recibir bendiciones, sino de experimentar al bendecidor. No solo de ser librado, sino de conocer al libertador. Y cuando conoces a Dios verdaderamente, cuando has experimentado su amor personal, cuando has sentido su poder protector, cuando has visto su fidelidad manifestarse, algo cambia para siempre en ti. Ya no vives con miedo crónico, porque sabes que Él está contigo. Ya no te paralizan las circunstancias, porque sabes que Él es mayor. Ya no te define el pasado, porque sabes que Él hace nuevas todas las cosas. Esta es la verdadera libertad, no ausencia de problemas, sino presencia de Dios en los problemas. No eliminación de batallas, sino victoria garantizada en las batallas. No vida sin dificultades, sino paz que trasciende las dificultades. Y todo esto se activa declarando su palabra, proclamando sus promesas, ejerciendo la fe que Él mismo te dio, usando las armas espirituales que puso en tus manos. El Salmo 91 no es solo un pasaje bonito, es un arsenal espiritual, es una fortaleza de verdades, es un escudo de promesas, es una espada de declaraciones, y cuando lo usas correctamente, te vuelves formidable en el reino espiritual. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios camina en la revelación de quién es y qué tiene. El infierno retrocede cuando alguien declara la palabra con fe genuina. Las tinieblas huyen cuando la luz de la verdad se proclama con autoridad. Y tú tienes acceso a todo esto, no por méritos propios, sino por gracia pura, no por tu fuerza, sino por la fuerza de Cristo en ti, no por tu sabiduría, sino por la sabiduría de Dios disponible para ti. Entonces, ¿qué harás con esta revelación? ¿La dejarás como información interesante o la convertirás en transformación personal? ¿La verás como teoría bonita o la aplicarás como verdad práctica? La decisión es tuya, pero sabe esto: Dios está esperando. Los ángeles están listos. La protección está disponible. La liberación está al alcance. Solo necesitas dar el paso de fe. Solo necesitas abrir tu boca y declarar. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas con todo tu corazón, prepárate, porque verás el poder de Dios manifestarse, porque experimentarás su fidelidad probada, porque caminarás en una dimensión espiritual que antes solo habías imaginado. Esto no es exageración, es promesa bíblica. No es entusiasmo emocional vacío, es realidad espiritual sólida. No es pensamiento positivo, es fe activada en el Dios vivo, y Él nunca, jamás, falla a los que confían en Él. Déjame contarte algo que he visto suceder innumerables veces. Personas que estaban atadas por años en patrones destructivos, ciclos de derrota que parecían imposibles de romper, fortalezas mentales tan arraigadas que la lógica decía que no había esperanza. Y luego comenzaron a declarar el Salmo 91 con fe verdadera, no una vez, no como experimento casual,
sino comprometidamente, intencionalmente, con expectativa espiritual genuina. Y algo comenzó a cambiar. Primero, internamente, una paz que no podían explicar, una confianza que no tenía sentido lógico dadas las circunstancias, una fuerza interior que no venía de ellos mismos. Luego, externamente, situaciones que se acomodaban misteriosamente, puertas que se abrían sin explicación natural, provisiones que llegaban justo a tiempo, protecciones que se manifestaban de formas tangibles. ¿Por qué? ¿Porque son especiales? No, porque Dios es fiel. ¿Porque merecían más que otros? No, porque la gracia no se basa en mérito. ¿Porque tenían fe perfecta? No, porque Dios honra incluso la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Esto es importante entender. No necesitas fe gigantesca, necesitas fe genuina. No necesitas sentimientos intensos, necesitas decisión firme. No necesitas comprensión completa, necesitas obediencia simple. Y cuando tomas la decisión de declarar la palabra de Dios sobre tu vida, aunque no lo sientas emocionalmente, aunque no lo entiendas completamente, aunque las circunstancias digan lo contrario, estás ejerciendo la clase de fe que mueve montañas. Piensa en Abraham. Le prometieron un hijo cuando era anciano y su esposa estéril. Lógicamente imposible, biológicamente absurdo, pero él creyó. No porque tenía sentido, sino porque Dios lo dijo. Y esa fe le fue contada por justicia. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo, Egipto persiguiéndolo por detrás, agua imposible de cruzar por delante, montañas a los lados, situación sin salida lógica. Pero Dios dijo, avanza. Y cuando avanzó en obediencia, lo imposible se volvió posible. Piensa en los muros de Jericó, murallas impenetrables, defensas militares perfectas, estrategia humana, imposible conquistarla. Estrategia divina, camina alrededor declarando victoria. Suena ridículo, pero funcionó. Porque cuando Dios ordena algo, Él respalda la obediencia con su poder. Así es declarar el Salmo 91 7 veces. Para la mente natural puede parecer simplista. ¿Solo palabras van a cambiar mi situación? Pero no son solo palabras. Es la palabra de Dios. Y su palabra creó el universo de la nada. Su palabra sostiene todas las cosas. Su palabra no vuelve vacía. Entonces, cuando declaras su palabra sobre tu vida, estás soltando poder creativo. Estás activando realidades espirituales. Estás moviendo fuerzas invisibles. Estás dando órdenes en el nombre de Jesús que los ángeles obedecen y los demonios temen. ¿Puedes captar la magnitud de esto? No estás jugando con conceptos filosóficos. Estás manejando armas espirituales reales. No estás haciendo ejercicios religiosos vacíos. Estás participando en guerra espiritual estratégica. Y aquí está algo crucial que necesitas entender. Las ataduras espirituales que mencionamos no son todas del mismo tipo. Hay ataduras generacionales, patrones que se han repetido en tu familia por generaciones, maldiciones que nadie rompió antes de ti. Hay ataduras autoimpuestas, decisiones que tomaste que abrieron puertas al enemigo, pecados que dieron lugar legal a opresión espiritual, pactos que hiciste conscientemente o inconscientemente con las tinieblas. Hay ataduras por victimización, cosas que te hicieron, abusos que sufriste, traumas que experimentaste, palabras malditas que te dijeron, y aunque no fue tu culpa, el daño espiritual es real. Y hay ataduras territoriales, opresión espiritual sobre ciertos lugares, hogares donde hay objetos dedicados a ídolos, ciudades donde hay pactos espirituales oscuros, atmósferas densas con maldad espiritual acumulada. Todas estas son reales. Todas estas afectan a las personas de maneras tangibles y todas estas pueden romperse con el poder de la palabra de Dios declarada en fe. Pero espera, aquí hay algo que quizá no esperabas.
La libertad no siempre llega instantáneamente, a veces es progresiva, como pelar una cebolla capa por capa. Cada declaración del Salmo remueve una capa más. Cada proclamación de verdad rompe una fibra más de las cuerdas espirituales. Algunas personas experimentan liberación dramática inmediata. Las cadenas literalmente se rompen en un momento de encuentro poderoso con Dios. Pero otras experimentan liberación gradual, progreso constante, victorias incrementales. Y ambas son válidas, ambas son obra de Dios. Lo importante no es la velocidad sino la dirección. No cuán rápido llegas, sino que estás caminando hacia la libertad, no hacia la esclavitud. Por eso la consistencia es clave. Declarar el Salmo 91 no solo una vez, sino regularmente. No solo cuando hay crisis, sino como estilo de vida. No solo cuando sientes miedo, sino como fortificación preventiva. Es como tomar vitaminas. No esperas hasta estar gravemente enfermo. Las tomas consistentemente para fortalecer tu sistema inmunológico, para prevenir enfermedades, para mantener salud óptima. Así deberías tratar la declaración de la palabra de Dios, no solo como recurso de emergencia, sino como práctica diaria. No solo como último recurso, sino como primera línea de defensa. No solo cuando el enemigo ataca, sino como protección constante. Y cuando haces esto, cuando conviertes la declaración del Salmo 91 en parte de tu rutina espiritual, algo poderoso sucede. Tu atmósfera espiritual cambia, tu hogar se llena de presencia divina, tu vida se rodea de protección angelical. Los demonios aprenden que no eres presa fácil. El enemigo descubre que atacarte le cuesta más de lo que gana. Las fuerzas de oscuridad reconocen que estás cubierto por autoridad superior, y aunque los ataques no cesan completamente, porque vivimos en un mundo caído en guerra espiritual constante, los ataques pierden efectividad. Las flechas se desvían, las trampas se desactivan, los planes malignos se desbaratan. Imagina un castillo fortificado. El enemigo puede atacar, puede lanzar proyectiles, puede intentar asediar, pero las murallas son tan gruesas, las defensas tan completas, los recursos tan abundantes, que eventualmente se rinde y busca objetivos más fáciles. Así quiere Dios que seas espiritualmente. No un blanco fácil, no una víctima perpetua, sino una fortaleza viviente, un bastión de fe, una ciudadela de verdad divina. Y se construye con declaraciones, con proclamaciones, con decretos basados en la palabra infalible de Dios. Ahora déjame hablarte de algo que cambia vidas, la conexión entre protección divina y propósito divino. Dios no te protege solo para que estés cómodo, te protege para que cumplas tu propósito. Cada promesa del Salmo 91 tiene un para qué, para que testifiques de su bondad, para que otros vean su poder, para que tu vida sea evidencia de que Dios es real, para que cumplas la misión que Él puso en ti antes de la fundación del mundo. El enemigo no te ataca porque eres malo, te ataca porque tienes potencial divino. No te oprime porque le gustas, te oprime porque teme lo que llegarás a ser cuando camines en libertad completa. Piensa en esto, si fueras irrelevante espiritualmente, el infierno te ignoraría, pero si hay ataques constantes, si hay oposición persistente, si hay batallas intensas, es indicación de que hay destino grande en ti. Y Dios no permitirá que ese destino sea abortado. Por eso te protege, por eso envía ángeles, por eso te da armas como el Salmo 91, porque tiene planes para ti que nada ni nadie puede frustrar si permaneces en Él. Esta revelación debería llenarte de valentía. No estás batallando en vano, no estás sufriendo sin sentido. Hay propósito eterno en tu prueba. Hay destino glorioso esperándote del otro lado de tu batalla. Y el Salmo 91 te ayuda a llegar allá. Te mantiene vivo en medio de la guerra. Te sostiene cuando todo se derrumba. Te protege hasta que llegues a ver el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. ¿Puedes ver esto?
¿Puedes conectar los puntos entre tu protección presente y tu propósito futuro? Puedes entender que cada vez que declaras este salmo no solo estás buscando comodidad, sino preservando destino. Esto cambia completamente tu motivación para declararlo. Ya no es solo Dios, protégeme porque tengo miedo. Es Dios, protégeme para que pueda cumplir todo lo que me has llamado a hacer, para que pueda ser todo lo que me creaste para ser, para que pueda impactar al mundo como planificaste antes de que naciera. Y cuando oras desde esa perspectiva, algo se activa en el cielo que no se activa con oraciones egoístas. Porque Dios se mueve poderosamente cuando tu corazón está alineado con su corazón, cuando tus deseos reflejan sus deseos, cuando tu visión coincide con su visión. Ahora bien, hablemos de algo práctico que muchos enfrentan: la batalla de la mente. Porque puedes declarar el Salmo 91 con tu boca, pero si tu mente está llena de incredulidad, el poder se cortocircuita. La fe no es solo palabras, es convicción interna, es certeza espiritual, es estar persuadido más allá de la evidencia contraria. Y para llegar ahí, tu mente necesita renovación. Por eso es importante no solo declarar el Salmo, sino meditarlo. Pensar en cada promesa, visualizar cada verdad, permitir que penetre tu subconsciente, dejar que reconfigure tus patrones mentales. Cuando el Salmo dice, no temerás, tu mente necesita recibir eso como instrucción, no como sugerencia. Cuando dice, caerán a tu lado 1000, tu mente necesita ver eso como realidad espiritual, no como exageración poética. Y la única forma de renovar tu mente es exponerla repetidamente a la verdad. Por eso, 7 veces. Por eso, constantemente. Por eso, con intención de que penetre profundo, no solo superficialmente. Es como plantar semillas. Una semilla sobre tierra dura no germinará. Pero si labras la tierra, si la suavizas, si la preparas y luego plantas la semilla y la riegas consistentemente, eventualmente brotará. Tu mente es esa tierra. La palabra de Dios es la semilla, y la declaración repetida con fe es el agua que hace germinar. Al principio puede parecer que nada pasa. Declaras el Salmo y sigues sintiendo miedo. Lo proclamas y las circunstancias siguen iguales. Lo repites y no ves resultados inmediatos. No te desanimes. La semilla está trabajando bajo tierra. Las raíces están creciendo invisiblemente. La transformación está sucediendo en dimensiones que tus ojos naturales no perciben. Hasta que un día, de repente, ves el brote. Una situación que hubiera te aterrorizado ya no te afecta igual. Un ataque que hubiera te destruido apenas te raspa. Una crisis que hubiera te paralizó, ahora la enfrentas con paz sobrenatural. Y te das cuenta, la palabra funcionó. La declaración tuvo efecto, la promesa se cumplió. No porque lo merecías, sino porque Dios es fiel a su palabra. Detente un momento. Piensa en áreas de tu vida donde necesitas ver esto manifestarse. ¿Dónde necesitas protección activa? ¿Dónde necesitas ataduras rotas? ¿Dónde necesitas liberación completa? Ahora visualiza esas áreas cubiertas por el poder del Salmo 91. Ve las promesas cumplidas, imagina la victoria manifestada, siente la libertad llegando. Esto no es pensamiento positivo vacío, es fe visual. Es poner tu imaginación de acuerdo con la palabra de Dios. Es ver con ojos espirituales lo que aún no es visible naturalmente. Y cuando haces esto consistentemente, algo se alinea en tu interior. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se unifican en expectativa. Tu fe se solidifica. Tu confianza se fortalece. Tu autoridad espiritual se activa. Y el enemigo lo siente, lo percibe y comienza a retroceder. No porque seas más fuerte, sino porque la presencia que te cubre es infinitamente más poderosa que cualquier fuerza de oscuridad. Hay una guerra en curso, eso es innegable, pero también hay victoria garantizada para los que están en Cristo. Eso también es innegable.
Y el Salmo 91 es uno de los recordatorios más poderosos de esa realidad. Y ahora llegamos al momento culminante. Este es el punto donde todo lo que hemos explorado se convierte en acción, donde la revelación se transforma en manifestación, donde el conocimiento se vuelve experiencia vivida. Porque puedes saber todo sobre el Salmo 91, puedes entender cada versículo, puedes memorizar cada promesa, pero hasta que lo vivas, hasta que lo declares con fe genuina, hasta que lo actives en tu realidad personal, sigue siendo solo información bonita. Y Dios no te dio su palabra para que la admires desde lejos. Te la dio para que la uses, para que la apliques, para que transforme cada área de tu existencia. Entonces escúchame bien. En este preciso momento, independientemente de dónde estés, de qué hayas pasado, de cuán atado te sientas, hay un poder disponible para ti. Un poder que no depende de tus méritos, un poder que fluye de la gracia inagotable de Dios. Y ese poder se activa cuando declaras su palabra, cuando la proclamas sobre tu vida, cuando la decretas sobre tu familia, cuando la sueltas sobre tus circunstancias. Imagina por un momento que estás parado en la frontera entre dos territorios. Detrás de ti está todo lo que has vivido. Las ataduras, los miedos, las derrotas, las cicatrices espirituales, las heridas del alma. Delante de ti está todo lo que Dios tiene preparado. La libertad, la victoria, la paz, el propósito cumplido, el destino manifestado. Y el Salmo 91 es el puente. Es la declaración que te mueve de un territorio al otro. Es la proclamación que cierra capítulos de esclavitud y abre capítulos de libertad. ¿Estás listo para cruzar? ¿Estás dispuesto a dar el paso de fe? ¿Estás preparado para declarar victoria sobre cada área donde has experimentado derrota? Porque aquí está la verdad sin adornos. Nada cambiará si tú no cambias. Nada se moverá si tú no te mueves. Nada se activará si tú no activas. Dios ya hizo su parte. Jesús ya pagó el precio. El Espíritu Santo ya está disponible. Los ángeles ya están asignados. Las promesas ya están escritas. El poder ya está accesible. Solo falta una cosa: que tú te apropies, que tú declares, que tú creas, que tú camines en la autoridad que se te ha dado. Y esto puede suceder hoy. No mañana, no cuando te sientas más espiritual, no cuando las circunstancias mejoren. Hoy, ahora mismo, en este momento. Porque las ataduras espirituales que has cargado no tienen que seguir atándote. Los miedos que te han paralizado no tienen que seguir controlándote. Los patrones destructivos que has repetido no tienen que seguir definiéndote. Hay un Dios que es mayor, un Salvador que es más poderoso, un libertador que es invencible, y Él está de tu lado, no contra ti, de tu lado. Piensa en lo que significa eso. El creador del universo, el que habló y existieron las galaxias, el que sostiene los planetas con su palabra, el que conoce cada estrella por nombre. Ese Dios es tu refugio personal. No es una fuerza impersonal, es un Padre amoroso. No es un concepto abstracto, es una presencia real. No es una idea religiosa, es una persona divina que te conoce íntimamente y te ama incondicionalmente. Y cuando haces de Él tu habitación, cuando moras bajo su sombra, cuando te escondes en el lugar secreto del Altísimo, algo sucede que desafía toda lógica natural. Te vuelves intocable para el enemigo, no porque seas perfecto, sino porque estás protegido. No porque seas fuerte, sino porque estás cubierto. No porque lo merezcas, sino porque eres amado. Y esa realidad espiritual es más poderosa que cualquier circunstancia física. Es más verdadera que cualquier diagnóstico médico. Es más cierta que cualquier reporte financiero. Es más sólida que cualquier opinión humana. Porque Dios no miente, su palabra no falla, sus promesas no caducan. Lo que Él dijo, lo cumple. Lo que Él prometió, lo manifiesta. Lo que Él decretó, se establece. Y en el Salmo 91, Él decretó protección total para los que le aman, para los que conocen su nombre, para los que confían en Él. ¿Eres tú uno de esos?
Porque no se requiere perfección, se requiere fe. No se requiere santidad completa, se requiere corazón sincero. No se requiere entendimiento total, se requiere confianza simple como la de un niño. Y si tienes eso, si puedes decir con sinceridad, Dios, creo en ti, confío en tu palabra, hago de ti mi refugio, entonces todas estas promesas son para ti. Cada versículo del Salmo 91, cada declaración de protección, cada garantía de liberación, cada promesa de victoria, es tuya, no por mérito, sino por gracia, no por obras, sino por fe. Ahora déjame hablarte directamente al corazón. Sé que has pasado por cosas difíciles, sé que has cargado pesos que nadie ve, sé que hay batallas que peleas en silencio, sé que hay dolores que no compartes con nadie, pero también sé esto, que Dios no te ha abandonado, que cada lágrima que has derramado, Él la ha guardado, que cada noche de angustia, Él estuvo ahí, que cada momento de desesperación, Él lo vio. Y Él no te trajo hasta aquí para dejarte atascado. No te sostuvo en valles oscuros para que te quedes en ellos. No te guardó en batallas pasadas para que caigas en las presentes. Te trajo hasta este momento. Te llevó a esta revelación. Te conectó con esta verdad. Porque es tiempo. Tiempo de liberación. Tiempo de breakthrough. Tiempo de manifestación. Las ataduras espirituales que mencionamos al principio, esas cadenas invisibles que han limitado tu potencial, están a punto de romperse. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo declara. Cuando tomes la decisión de declarar el Salmo 91 con fe verdadera, cuando lo hagas no como ritual vacío, sino como proclamación de guerra espiritual, cuando lo repitas 7 veces con intención pura y expectativa genuina, algo se moverá en el reino invisible. Ángeles recibirán órdenes renovadas. Demonios recibirán notificaciones de derrota. Cadenas recibirán sentencias de ruptura. Puertas cerradas recibirán mandatos de apertura. Y lo que has intentado lograr con fuerza humana por años, comenzará a suceder por poder divino. Lo que parecía imposible, se volverá posible. Lo que estaba estancado comenzará a fluir. Lo que estaba muerto comenzará a resucitar. No estoy hablando de pensamiento mágico, estoy hablando de realidad bíblica, de poder demostrado a través de generaciones, de verdades probadas por millones de testimonios. Personas que estaban donde tú estás, que sentían lo que tú sientes, que enfrentaban lo que tú enfrentas, y encontraron liberación genuina declarando la palabra de Dios con fe. ¿Por qué funcionó para ellos? Porque Dios no hace acepción de personas. Lo que hizo por uno, lo hará por otro. Lo que prometió a algunos, lo cumple para todos los que creen. Entonces la pregunta no es si funcionará, es si lo harás. No es si Dios es capaz, es si tú estás dispuesto. No es si el poder está disponible, es si tú lo activarás. Y todo comienza con una decisión. Una decisión de creer más allá de lo que ves, de confiar más allá de lo que sientes, de declarar más allá de lo que experimentas actualmente. Es decir, aunque todo me diga que no hay esperanza, yo declaro que Dios es mi esperanza. Aunque las circunstancias griten derrota, yo proclamo que Dios es mi victoria. Aunque el miedo me invada, yo afirmo que Dios es mi refugio seguro. Y cuando haces eso, cuando plantas tu bandera de fe en territorio de duda, cuando declaras verdad divina en medio de mentiras demoníacas, cuando proclamas victoria mientras aún estás en la batalla, algo poderoso se desata. La fe misma se convierte en arma. La declaración misma se vuelve espada. La proclamación misma se transforma en escudo. Y el enemigo, que está acostumbrado a cristianos derrotados, a creyentes pasivos, a hijos de Dios que no conocen su autoridad, de repente enfrenta algo diferente. Alguien que sabe quién es. Alguien que conoce lo que tiene. Alguien que no acepta vivir en derrota. Y retrocede, no porque quiera, sino porque tiene que hacerlo. Porque reconoce autoridad superior. Porque sabe que no puede prevalecer contra alguien cubierto por el Altísimo. Ahora escúchame bien porque esto es crucial.
Después de que declares el Salmo 91 7 veces, no te quedes esperando pasivamente que las cosas cambien. Camina en fe activa. Significa que empiezas a vivir como alguien libre, aunque aún veas evidencia de ataduras. Que comienzas a hablar como alguien victorioso, aunque aún enfrentes batallas. Que empiezas a comportarte como alguien protegido, aunque aún percibas peligros. Porque la fe sin obras es muerta. La declaración sin acción correspondiente es vacía. La proclamación sin vida alineada es inconsistente. Si declaras que Dios es tu refugio, deja de buscar refugio en cosas destructivas. Si proclamas que no temerás, deja de vivir dominado por miedo. Si afirmas que estás protegido, deja de comportarte como víctima. Alinea tu vida con tus declaraciones. Que tus acciones confirmen tus palabras. Que tu caminar respalde tu hablar. Y cuando haces eso, cuando hay congruencia entre lo que declaras y cómo vives, el poder se multiplica. La efectividad se intensifica. Los resultados se aceleran. Porque Dios busca fe genuina, no solo palabras bonitas. Busca corazones rendidos, no solo bocas elocuentes. Busca vidas transformadas, no solo declaraciones momentáneas. Y si estás dispuesto a dar ese paso completo, a no solo declarar sino vivir en la realidad de lo que declaras, prepárate. Porque verás cosas que nunca imaginaste. Experimentarás niveles de libertad que no creíste posibles. Caminarás en autoridad espiritual que transformará no solo tu vida, sino las vidas de quienes te rodean. Porque cuando tú cambias, tu atmósfera cambia. Cuando tú te liberas, creas espacio para que otros se liberen. Cuando tú vences, te conviertes en evidencia de que la victoria es posible. Y tu testimonio se vuelve arma para otros. Tu historia se convierte en esperanza para los desesperanzados. Tu breakthrough se transforma en brecha para que otros pasen. Esto es parte del propósito de tu liberación. No es solo para ti. Es para todos los que vendrán detrás de ti. Para tu familia. Para tu generación. Para todos los que necesitan ver que Dios sigue siendo Dios de lo imposible. Entonces no minimices lo que está a punto de suceder en tu vida. No subestimes el poder de declarar la palabra de Dios. No dudes de la efectividad del Salmo 91 para romper ataduras y activar protección. Es más poderoso de lo que imaginas. Es más efectivo de lo que crees. Es más transformador de lo que esperas. Pero tienes que hacerlo. Tienes que declararlo. Tienes que vivirlo. Y cuando lo hagas, cuando realmente te apropies de estas verdades, cuando las hagas parte de tu identidad espiritual, cuando camines en la revelación completa de lo que significa habitar al abrigo del Altísimo, serás imparable. No por ti mismo, sino porque aquel que habita en ti es mayor que cualquier fuerza que se te oponga. Porque el que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Porque el que te llamó también te capacitará. Así que levántate, sacúdete el polvo de la derrota, rompe las cadenas de la conformidad, declara guerra contra todo lo que te ha mantenido atado, y proclama con voz firme, con fe sólida, con convicción profunda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Decláralo una vez con tu mente consciente, decláralo segunda vez con tu corazón ardiente, decláralo tercera vez con tu espíritu activado, decláralo cuarta vez con autoridad espiritual, decláralo quinta vez con intercesión poderosa, decláralo sexta vez con adoración genuina. Decláralo séptima vez con sellamiento final. Y luego camina. Camina en la libertad que has declarado. Camina en la protección que has activado. Camina en la victoria que has proclamado. Porque eres hijo del Altísimo. Eres heredero del Rey. Eres portador de su presencia. Eres representante de su reino. Eres embajador de su amor, eres evidencia de su poder, y nada, absolutamente nada, puede prevalecer contra ti cuando estás firmemente establecido en él.
Las ataduras se rompen ahora. Las cadenas se desintegran ahora. Las puertas se abren ahora. La libertad llega ahora. La protección se activa ahora. La victoria se manifiesta ahora. No mañana, no algún día, ahora. Porque este es tu momento. Esta es tu hora. Este es tu breakthrough. Esta es tu liberación. Este es tu testimonio en proceso. Y cuando mires atrás desde el lugar de victoria donde estarás, recordarás este momento como el punto de inflexión, como el día donde todo cambió, como la hora donde decidiste creer y actuar en consecuencia. Y le darás gloria a Dios, no a ti mismo, no a tu fuerza, no a tu sabiduría, sino a Él. Porque Él es quien hace lo imposible. Él es quien rompe cadenas. Él es quien libera cautivos. Él es quien sana corazones. Él es quien transforma vidas. Y lo ha hecho por ti. Lo está haciendo por ti. Lo seguirá haciendo por ti. Porque eres amado. Eres valioso. Eres importante. Eres parte de sus planes eternos. Y Él nunca abandona lo que comenzó. Así que descansa en esa verdad. Camina en esa realidad, vive en esa seguridad. El Salmo 91 no es solo un pasaje bíblico, es tu herencia espiritual, es tu derecho en Cristo, es tu arma contra el enemigo, es tu escudo en la batalla, es tu refugio en la tormenta, es tu fortaleza en la debilidad, es tu esperanza en la desesperación, y es tuyo, completamente tuyo, para que lo uses, para que lo vivas, para que lo compartas. Entonces úsalo, vívelo, compártelo y observa cómo el Dios del Salmo 91 se manifiesta en tu vida de formas tangibles, poderosas, transformadoras. Porque Él es fiel, siempre ha sido fiel, siempre será fiel, y su fidelidad es tu confianza, su poder es tu seguridad. Su amor es tu fundamento. En Él estás completo. En Él estás seguro. En Él eres victorioso. Ahora y siempre. Amén.